Saludos en el Señor, mi querida familia, ¿cómo están? Ruego al Señor muy bien. Gracias al Señor, los hermanos, porque hemos estado orando, se han estado recuperando en su salud y eso son muy buenas noticias para estos momentos de aflicción. Quiero poner en especial cuidado de ustedes en oración a nuestra hermana Andrea. En este momento está hospitalizada en los Estados Unidos. Como ustedes saben, ella está casi en sus días finales para dar a luz a Luca. Tanto Sebastián, su esposo, como Mateo están preocupados y rogamos que oremos por esta preciosa familia, que Dios les conceda un lugar donde estar cómodos y tranquilos en este proceso de nacimiento de Luca. Por favor, llévelos en sus oraciones. Como le mencionaba, gracias a Dios muchos están en franca recuperación, pero también nos hemos enterado en medio de muchas dificultades que estamos viviendo ahorita mismo, que muchos hermanos, ya sea por exceso de trabajo, ya sea por poco trabajo, ya sea por el encierro, la convivencia o por múltiples razones más, están cayendo en desánimo, en enfriamiento, en sentirse abandonados. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Familia, que Cristo sea con nosotros hoy, que Cristo sea dándose a sí mismo en esta mañana a través de la exposición de su palabra, porque nuestra única esperanza es Cristo, no hay más. No hay absolutamente nada más. Todos ustedes y yo vamos a perecer en algún momento de nuestras vidas. Y lo único glorioso y eterno que tenemos ahora y por eternidad es a nuestro Cristo. Antes de ir al Señor en oración, vamos a leer su palabra. Por favor, en sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Capítulo 1, 6 y 7 es el texto que nos corresponde en esta mañana. Dice así la palabra del Santo Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te queremos rogar especialmente por Sebastián y Andrea, para que les des, les provees, les organices todo lo necesario, no solamente para su salud y la bienvenida de Lucas, Señor, su nuevo hijo, sino para que su fe esté fortalecida en estos tiempos, para que tú abras puertas, para que ellos puedan estar tranquilos y confiados de la buena mano tuya sobre ellos. Padre, venimos ante ti en esta mañana rogando por aquellos hermanos que tienen sus manos, sus manitas caídas, sus ojos hacia el piso, Señor, su cerviz doblegada, en desánimo, en angustia, en depresión, con ideas dolorosas, que cualquiera de nosotros puede estar expuesto, como veremos también hoy. Padre, no es un pastor, no son los ancianos los que animan y fortalecen. Nosotros somos llamados a llevar tu palabra y estar dispuestos, pero Él es solo tú, oh Señor, en el poder del Espíritu Santo, levantando a mis hermanos, animándolos y colocando sus ojos en lo que a vida eterna permanece, en lo que realmente vale la pena. Porque también debemos ser muy honestos, Señor, que muchas veces nos desanimamos por dedicarle tiempo a las cosas que no edifican y que simplemente son basura, Señor, frente a la gloria de Cristo revelada en su palabra. Señor, ten mucha compasión de todos nosotros, a los que están enfermitos, hermanos que están sufriendo en este momento, o la pérdida de un ser querido. Consuélalos, anímalos, sé con nosotros, te lo rogamos, en el poderoso, único, suficiente y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar hablando y comentando que una de las cosas más fuertes que tenemos, que tendremos o que estamos afrontando ahorita mismo es tratar de entender, comprender los propósitos de las pruebas o las aflicciones. Amados, hay pruebas, hay aflicciones, hay dolores muy feroces, muy fuertes, que nos pueden llevar a caer en fuerte desánimo, a hacernos preguntas muy serias frente a la fe, a un dudar de si somos hijos de Dios. Muchos podemos asumir erróneamente que ser cristianos es estar libre de sufrimiento, que ser cristiano es estar libre de situaciones difíciles o complicadas. Eso es lo que enseña
Eso es lo que sostiene al falso evangelio de la prosperidad, que nunca te vas a enfermar, que no vas a pasar por situaciones difíciles económicas. Y mis hermanos, todos estos hermanos que de alguna manera son expuestos a estos mensajes, en tiempos como hoy están sufriendo, en tiempos como hoy están decepcionados, en tiempos como hoy tú y yo estamos llamados a llevarles el verdadero evangelio que realmente es sólido, es glorioso y es firme. Amados, honestamente hablando, ustedes y yo podemos mirar atrás como en la vida de José, recuerdan en Génesis, y José puede mirar hacia atrás y entender que todo lo que vivió tenía un propósito y cómo Dios lo guardó aquí, lo mantuvo aquí, hasta llegar a la posición de segundo al mando de Faraón y poder decir cosas gloriosas. Él lo pudo ver y muchos de ustedes y yo podemos ver cosas en el pasado y entendemos por lo que pasamos y sufrimos o cosas que nos sucedieron. Pero por otro lado, hay hermanos que podemos tener la vida de Job, no en sus sufrimientos, no estoy haciendo referencia a esos terribles sufrimientos que llevó nuestro hermano Job, no, sino a que él nunca supo por qué. Ustedes y yo conocemos tras bambalinas lo que pasó en la historia, porque la Biblia nos lo revela, pero nuestro hermano Job en su vida nunca supo por qué pasó. Entonces, hay muchas cosas que tú y yo sufrimos en el pasado, en el presente o en el futuro, que llegaremos a entender el propósito y daremos gloria a Dios. Y hay otras cosas que no vamos a saber por qué fue que pasaron y vamos a dar gloria a Dios. Porque, mis hermanos, en todo ello, entendamos o no, no hace a Dios menos digno, menos bueno y su voluntad menos agradable y perfecta. Amados, hay pruebas, aflicciones, situaciones tan difíciles que pareciera que no fuéramos a salir de ahí. Pareciera que no fuéramos a levantar cabeza, pareciera que no hubiera una luz al final del túnel, como si no hubiera esperanza, causadas por muchas razones. Amados, como creyentes pasamos por circunstancias difíciles, no estamos exentos a esto, causadas por injusticias, causadas por consecuencias de nuestro propio pecado, causadas por pérdidas familiares, causadas por traiciones, desilusiones, una economía débil, una rebeldía de los hijos, un matrimonio difícil, complicado, la soledad, vivir en esta pandemia, problemas de convivencia. Estamos expuestos a todas estas cosas y cientos de cosas más que nos afligen, que nos traen dolor y que sufrimos muchas veces en silencio, pero que Dios las conoce. Todo esto realmente puede traer en un creyente angustia, estrés, desespero, desánimo, desaliento. A los mejores creyentes han pasado por situaciones adversas, dolorosas. Y si a eso le agregamos, mis hermanos, las posibles muy malas decisiones que tomemos en medio de estas circunstancias difíciles, lo que hacen es agravar el peso del dolor en estas situaciones. Y mis hermanos, yo reconozco que entre nosotros o en la iglesia del Señor, muchas veces podemos ser muy insensibles frente a los hermanos que lloran o sufren, acusándoles de falta de fe, acusándoles de muchas cosas que no animan, que no fortalecen, sino que afligen. Y lo peor de todo es que sienten un juicio muy fuerte. Mis hermanos, en medio de las pruebas, ustedes y yo podemos llegar a pensar si Dios nos olvidó, si Dios nos abandonó, y no son expresiones que no puedan salir de tus labios o de los míos, porque si tú vas al libro de los Salmos vas a encontrar expresiones iguales o mayores, de mayor calibre, frente a quejas delante de Dios: me abandonó, me dejaste, voy a hundirme en el Seol. O sea, expresiones genuinas de corazones de creyentes que sufren, porque es una realidad. Algunos dudarán si son hijos de Dios por falsos contextos, creyendo que los hijos de Dios todo tiene que ir viento en popa. No necesariamente, mis hermanos. Quiere decir que si no te va bien, quiere decir que estés mal, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden, buenas y malas, nos ayudan a bien. Otros pensarán que están bajo la severa disciplina del Señor, otros pensarán que no hay esperanza, otros estarán pasando por pensamientos tan oscuros de no querer vivir más, de no querer continuar más, aún
que muchas cosas que a muchos nos arde el corazón, como su palabra, escuchar palabra, orar, escuchar buenos sermones, buenas clases de la palabra de Dios. Hay otros hermanos que en este momento ya ni eso les anima. No quiere decir que no haya esperanza, pero es un tiempo de orar por esos hermanos y animarles. Hermanos, los pensamientos suicidas son reales. Por favor, no quiero entrar en ese tema a debatir de ninguna manera, pero son situaciones angustiosas. El estrés puede ser desbordante, aún en la vida de un creyente. Y el hermano se pregunta, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el cuidado de Dios? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso que pudiera ayudarme, solucionarme? Aquellos de ustedes que hayamos sufrido algún dolor intenso y muy fuerte, mis hermanos, uno ha llegado a orar, Señor, mira, por favor, llévame ya, porque este dolor es muy fuerte y gracias al Señor se lleva el dolor y estamos aquí todavía, pero conocemos, o por lo menos conozco la experiencia de un fuerte dolor. Amados, y si a esa situación le agregamos que nos pueda tomar ese momento en una fe débil, cuando digo una fe débil, hago referencia a que te toma en un momento donde tu alma está descuidada, donde no te estás alimentando y fortaleciendo de la vid que es Cristo. Y cuando eso pasa, esto es lo que te sucede a ti y a mí en esos momentos. Empiezas a culpar a tu familia, empiezas a culpar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al gobierno, al vecino, empiezas a hallar culpables porque necesitas desquitarte y serás un hermano y una hermana lleno de enojo y de amargura, porque finalmente tu enojo y amargura estás buscando culpables, pero en el fondo, y no tan en el fondo, sabes que tu amargura y tu enojo es contra la voluntad de Dios. No estás contento como Dios hace las cosas, no estás contento la providencia que Dios trae a tus vidas, sea lo que sea, amada familia. Entonces, frente a las aflicciones, la pregunta no es si los creyentes sufren. No se trata si tendremos o no aflicciones, se trata de saber que van a llegar y cuándo llegarán y qué hacer cuando lleguen. De nuevo, la vida cristiana, mis hermanos, frente a las pruebas o las aflicciones, en la vida como creyentes, no se trata si tú y yo las vamos a tener. No, las vamos a tener. La pregunta es cuándo llegan y el propósito de ellas, pero de que llegan. Estas aflicciones o pruebas en las Escrituras se nos advierten una y otra vez. Nadie que se diga conocer la Escritura y el verdadero Evangelio puede negar que el Señor advierte que el dolor, el sufrimiento, el padecimiento es parte genuina de la vida de un creyente y para bien. De hecho, mis hermanos, la Biblia va un poco más allá. Recuerdan Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En la NTV lee así, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y de verdad, muy honestamente, colocando las cartas sobre la mesa, Señor, tú me pides que esté lleno de un sumo gozo, de un corazón alegre, en medio de las pruebas que para nada son alegría en sí mismas. Y la respuesta es sí. A los que tienen una genuina fe, la respuesta es sí. A los que no tienen una genuina fe y no son creyentes, mis hermanos, no tienen ningún tipo de esperanza más que correr en esta mañana en arrepentimiento y fe. Y quiera el Señor mostrarles esa realidad en este día. Mis hermanos, sí es posible, porque Dios así lo estableció, lo diseñó para nosotros, de tener un sumo gozo en las diferentes pruebas. Solo Cristo te puede dar una genuina fe, y una genuina fe solo viene de nuestro Cristo. Así que, hermanos, hoy no van a escuchar cómo salir de las pruebas, no. Hoy vamos a ver a Cristo sosteniéndonos y fortaleciéndonos en medio de las pruebas que son muy necesarias. Sin Cristo, familia, amigos que me ven en esta mañana, solo hay desesperación. Solo hay desesperación. Y finalmente, cuando tú crees que eres creyente y no lo eres, te vas a terminando a alejar de Dios, y eso lo veremos al final. Familia, ¿qué veremos en esta mañana? 2 puntos sencillos y algunas aplicaciones al final. 1. En 1 Pedro 1:6 vamos a estudiar la alegría y la aflicción van de la mano. Y en nuestro segundo punto, en el versículo 7, una fe genuina es probada y autenticada. Y le agrego, por nuestro Dios.
Entonces comencemos, familia, con el primer punto en sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así el Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y para entender mejor este texto, como inicia diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Ese en lo cual vosotros os alegráis tiene que ver con los primeros 5 versículos que ya hemos expuesto en nuestra iglesia. El texto nos dice, en lo cual os alegráis, en el original habla de una alegría extrema. De hecho, mis hermanos, el texto hace énfasis en saltar de alegría, en estar con tanto gozo que estamos brincando de la dicha. Pero son por las verdades expuestas del versículo 1 al 5. Quiero recordárselos brevemente. No podemos profundizar y ruego al Señor que se las pueda refrescar una vez más. El texto de capítulo 1, del 1 al 5, nos dice que fuimos escogidos por el Padre, que renacimos por la pura misericordia de Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios decidió amarnos y darnos vida, escogernos antes de la fundación del mundo, y decidió amarnos, amados, con un amor inagotable y una gentileza inagotable. También nos habla de Cristo y nos dice que Cristo vivió la vida que yo debía haber vivido y murió la muerte que yo merecía. Cristo, nuestro Cristo, no solo murió y resucitó, pero cuando murió, pagó absolutamente todos nuestros pecados, de los que creen, como bien decía nuestro hermano Daniel al principio, en el tiempo de arrepentimiento, pasados, presentes y futuros. El que tú dudes de la verdad del Evangelio es porque te miras a ti mismo. Una vez más, familia, estamos viendo la Escritura, lo que dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro Cristo murió, pagó por todos y cada uno de nuestros pecados de los que creen y resucitó al tercer día. Y finalmente nos decía el texto en las primeras partes que el Padre nos escogió, Cristo nos redimió y que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos guía y nos santifica cada día de nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, el creyente en 1 de Pedro 1:6 se alegra y salta de felicidad por lo que ya fue hecho. Y no solamente eso le provoca esa alegría inmensa, sino que también nos recuerda el Señor en su palabra anteriormente que tenemos una esperanza viva. Esa esperanza viva es que si tú estás en Cristo, nada, absolutamente nada en esta vida te va a hacer perder la salvación o arrebatar del camino al cielo. Tú sí o sí llegarás a la presencia del Señor, pero no por causa tuya, sino porque Dios ha prometido guardarnos, vigilarnos, custodiarnos por medio de la fe que nos ha sido dada y que es la misma fe que nos sostiene y nos mantiene por su gracia cada día de nuestros días. Hermanos, fuimos escogidos y salvados por la infinita gracia de Dios para gozar de una gracia, de una esperanza viva, de una herencia gloriosa y una comunión eterna. Mis hermanos, ¿qué es esta esperanza viva? Permítame recordar por qué un creyente, en 1 de Pedro 1:6, está saltando de gozo por lo que ya sabe y por lo que espera recibir. Ya vimos lo que ya Cristo hizo por nosotros, pero esa esperanza viva nos recuerda que vamos a tener un cuerpo glorificado, sea que partamos con el Señor, o sea que el Señor venga en su segunda venida, pero vamos a gozar de cuerpos glorificados. Ahora mismo hay hermanos y hermanas sufriendo en su salud que se vuelve agobiante, que se vuelve estresante, y debemos orar que el Señor les aumente la fe para que puedan soportar con gozo esta situación. Y les recuerdo, familia, que estos dolores son temporales y que nos espera la gloria eterna, libres del pecado, libres de todo aquello que nos pueda dañar, o nosotros mismos con nuestro pecado, libre de los ataques de Satanás, libre de las acechanzas de este mundo perdido y podrido en sus inmundicias, libres de todo eso. Y al mismo tiempo el Señor nos decía hace 8 días que nos tiene guardada, que nos tiene protegida, que Él mismo está sosteniendo, cuidando y manteniendo una herencia que nunca se puede corromper, que nunca se puede contaminar y que nunca se va a deteriorar o gastar, a diferencia de cualquier cosa en este mundo. Entonces, estas verdades que recibimos por la gracia de Dios es lo que te alegran hoy y hace que un creyente salte de felicidad. Amados, que Dios nos ayude, porque a veces
las verdades del Evangelio se vuelven tan cotidianas, espero que sean cotidianas porque te lo predicas a diario, que ya no causan sorpresa, como si fuera natural, que Dios te dio vida cuando eras muerto, como si fuera algo normal, que fueras a recibir una herencia eterna, como si fuera algo del otro día que te vas para el paraíso. Mis hermanos, son verdades inmensamente gloriosas que de verdad, para mí, el término saltar de alegría se queda corto frente a lo que tenemos y vamos a recibir. Amados, Romanos 8:18 dice esto. Lo vamos a leer tal vez más de una vez en esta mañana. El apóstol Pablo dice muy conscientemente lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la NTV dice, en vez de decir no son comparables, dice no son nada. Hermanos, una vez más, lo que nos espera en la vida eterna no es comparable con absolutamente nada en este mundo. Y dice que las aflicciones del tiempo presente no pueden ahogar las verdades gloriosas, eternas que nos esperan en Cristo y que se han de manifestar. Amados, no es un tal vez, es un sí cierto que nace de la cruz del Calvario que ya tenemos. Tú y yo en Cristo partiremos y gozaremos de la más pura felicidad, literal, de los más gloriosos tesoros que es en Cristo, y una herencia gloriosa y una comunión perpetua, eterna con nuestro Santo Cristo. Y eso hace que el texto dice, alegrarse, saltar de felicidad, en lo cual os alegráis. Pero viene la realidad de lo que estamos hablando en el inicio sobre las pruebas y las aflicciones. Dice 1 Pedro 1:6, familia, en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Aunque, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto es lo glorioso del verdadero evangelio. Aquí el apóstol Pedro no maquilla, no manipula, no minimiza la verdad de la palabra de Dios. Tan cierta es la gloria venidera como tan cierto son las aflicciones y el dolor en esta parte de la eternidad. Mis hermanos, ya hemos hablado, pero esta carta está dirigida a los hermanos de Asia Menor, hermanos que están empezando a sufrir y que van a sufrir una muy cruel persecución, pérdida de terrenos, pérdida de familiares, torturas, desplazamientos, pérdida de sus trabajos, o sea, situaciones muy difíciles que tal vez tú y yo no lleguemos a vivir, pero eso no significa de ninguna manera que en este tiempo para todos los creyentes, sin excepción, tendrán pruebas y aflicciones. Y una vez más, mis hermanos, esas aflicciones, cualquiera que sea, como dice el apóstol Pablo, no son comparables. En otro texto dice, esta leve tribulación momentánea, como es un cerrar y abrir de ojos, serán todas estas situaciones adversas cuando lleguemos a la presencia del Señor. Ahora, vamos a estudiar 1 Pedro 1:6 de atrás para adelante, para que tenga mucho mayor sentido, y ruego al Señor que así sea. Empecemos. En el final del texto dice, afligidos en diversas pruebas. Y me es necesario explicar cada palabra en su contexto original para que tenga mucho sentido. Y mis hermanos, si el apóstol Pedro dice, aunque, o sea, están llenos de gozo, aunque ahorita hay situaciones difíciles, yo no soy nadie para minimizar o cambiar lo que el texto dice. Y ruego al Señor, tengan mucha paciencia, no se desconecten del mensaje y esperen hasta el final, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dice el texto es que somos afligidos, y la palabra afligidos significa que vamos a experimentar tristezas, agravios, sufrimiento, perjuicios, tiempos de dolor. Una vez más, la palabra afligidos en el original griego nos enseña claramente que vamos a experimentar, que vamos a sufrir tristezas, agravios, sufrimiento, perjuicios, tiempos de profundo dolor. Y para darles una idea de cuán duro pueden ser estas aflicciones, la misma palabra en griego se utiliza en dos textos que quiero citarles a continuación para que tengan una dimensión de lo que realmente significa afligido en la Biblia. Esta palabra es usada en Mateo 26:37, en el caso del Señor Jesucristo, dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse. Esta es la palabra que se usa en Primera de Pedro como afligidos. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es una tristeza profunda. Y el otro texto que quiero citar para ustedes es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En el caso de aquellos hermanos que tienen la pérdida de un ser querido y que tenemos la esperanza de verlo una vez más en Cristo, en la eternidad. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, esta palabra aflicción que estamos viendo, mis hermanos, está hablando de una profunda tristeza, tan profunda como la que siente un hermano cuando se le muere un pariente cercano. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando de aflicciones meramente superficiales, estamos hablando de profundos dolores. El texto dice, afligidos por diversas, y la palabra diversas en el original hace referencia a muchos colores. Esta palabra, diversas, es la misma palabra en Primera de Pedro cuando dice la multiforme gracia de Dios. ¿De acuerdo? Esta multiforme gracia de Dios es la misma palabra y nos hace referencia a que estas aflicciones son de muchos tipos, de muchas maneras, de diferentes formas vamos a ser afligidos. ¿De acuerdo? Y luego agrega el término pruebas. Vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Y la palabra prueba, ustedes van a leer del 6 al 9, 4 veces la palabra prueba o 3. Pero es curioso que cada palabra prueba es diferente en cada contexto. En el original griego, aunque leemos en español prueba, pero en el griego tiene una implicación diferente. En este caso, las palabras pruebas hace énfasis en la acción de examinar algo para hallar errores. ¿De acuerdo? O sea, algo que va a ser examinado para encontrar errores, algo que se examina para ser revisado, probado, limpiado, a fin de ser fortalecido. O sea, estas diversas pruebas tienen como fin que el creyente que pasa por ello sea fortalecido. Déjenme leerlo, aquí escribí en términos más sencillos y prácticos. Dice así: vamos a ser examinados, revisados por el Señor, con el ánimo de ser fortalecidos a través de muchos tipos de situaciones aflictivas que nos traerán mucho dolor y tristeza. Sé que no es grato de escuchar, pero es verdad. Pero por favor, quédense conmigo hasta el final para que no se lleven la impresión de que esto es toda la historia. Voy a volver a leerles. Afligidos en diversas pruebas, en un lenguaje más sencillo, en una paráfrasis mía. Vamos a ser examinados, revisados, con el ánimo de ser fortalecidos por el mismo Dios a través de muchos tipos de situaciones aflictivas, de diversas maneras, que nos traerán mucho dolor y tristeza. Mis hermanos, ¿qué podemos tener muy claro en esas 3 palabras finales del capítulo 1, versículo 6? 1, que muchas de esas diversas pruebas no serán fáciles de afrontar, serán muy dolorosas. ¿Me comprenden? Lo que tú y yo podemos saber hoy, que lo que dice el Señor en su contexto, es que tú y yo vamos a afrontar no una, sino varias pruebas que van a ser muy difíciles de afrontar, muy difíciles de soportar, pero que finalmente estamos con Dios y nuestra fe en Cristo, que fue dada por gracia, nos va a sostener. Y esto un poco más adelante. Estas aflicciones nos van a traer tristeza, dolor, perjuicios. Perderemos cosas, sufriremos pérdidas. ¿De acuerdo? Nos traerán tristeza, dolor y perjuicios. Mis hermanos, negar o tratar de maquillar esta verdad, haciéndola menos real de lo que es en la Biblia, no va a hacer que las pruebas sean menos dolorosas. De hecho, las hacen más dolorosas, porque tú te vas a chocar pensando que cómo es posible que tú vivas situaciones así con un Dios tan grande. No, nuestro Dios nos dice, yo te voy a examinar, te voy a probar, voy a encontrar lo que está deficiente en tu vida y voy a usar las pruebas para limpiar, fortalecer, pero te va a doler profundamente en muchas situaciones. Entonces, amados, maquillar o manipular o negar estas verdades no las va a mejorar, las va a empeorar, porque te vas a llevar una decepción muy clara. Tú en la Biblia vas a encontrar textos como 2 Timoteo 3:12. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, sufrirán dolor.
Bienaventurados si por mi causa os vituperan, os persiguen, os maltratan. Eso está en Mateo capítulo 5. Entonces la Biblia no nos esconde estas realidades, mis hermanos. O sea, el no sufrir, el gozo y la felicidad eterna están en la gloria cuando seamos transformados, lo que nos falta por recibir, cuerpos glorificados, la herencia eterna, la comunión eterna con Cristo Jesús. Pero mientras estemos en esta vida, mientras partimos a la presencia del Señor, esto es parte de nuestras vidas. Quiero leerles esto, mis hermanos. Quiero compartir un pensamiento con ustedes para que vayamos desarrollando la idea. Si no entiendes o no comprendes lo que estás sufriendo y te causa profunda tristeza, no te angusties. Dios ha dicho que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No es un versículo cliché, es verdad. Mis hermanos, las cosas que ayudan a bien no es porque tú las entiendas o las comprendas. Nos ayudan a bien porque Dios así ha dicho que es para nuestras vidas. ¿Me comprenden? Nosotros no hallamos paz y consuelo y satisfacción entendiendo y comprendiendo lo que nos pasa, sino descansando que si aún no entendemos, Dios ha dicho que eso nos ayuda bien. Mis hermanos, como creyentes, amados en el Señor, Iglesia Betania, que nos visitan, los amigos, ruego al Señor que nos permita entender por su gracia y por el poder del Espíritu Santo que debemos entender, aceptar, comprender que estas experiencias difíciles van a llegar a nuestras vidas, que vamos a pasar por tristeza, por angustia, por lágrimas, por lloro, por desánimo, porque la Biblia nos lo advierte. Mis hermanos, ser cristiano no se trata de tener una fachada valiente y todo el tiempo estar con una sonrisa diciendo estoy bien. Mis hermanos, los hombres más fuertes en la Biblia, que consideramos así, o en la historia, son hombres que han pasado por depresiones, por angustias, por tristezas, por lágrimas. Mis hermanos, el que tengamos una fachada de fortaleza no nos hace más espirituales, nos hace sufrir solos y en silencio, sabiendo que podemos tener hermanos que nos pueden consolar y animar. Amados, estamos en tiempos donde esta fachada del buen testimonio no nos permite tener comunión. Tú has llorado en silencio, tú has sufrido en silencio, tú te has quejado delante de Dios, pero nadie más lo sabe. Y eso solo hace más grave tu dolor. Y tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Qué más nos dice el texto? Vamos de atrás para adelante. Ya vimos que seremos afligidos en diversas pruebas, pero en 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis. O sea, vamos a hacer énfasis en que ya vimos afligidos en diversas pruebas, dice, pero si son necesarias. Mis hermanos, este no es si es necesario como tal vez pase y tal vez no pase, no. El término necesario en griego habla de algo que es inevitable, algo que debe ser esperado. ¿Me comprenden? Este si es necesario no es como si no te fuera a llegar, o sea, posiblemente no. Todos los que estamos escuchando en esta mañana ese sermón, todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados. Unos con mayores sufrimientos que otros. Pero por favor, continuemos para que encontremos lo glorioso en todas estas verdades que vamos a ver hoy, si Dios permite. Entonces, si es necesario, nos habla de que algo va a ser inevitable, que va a esperar. Las pruebas, las aflicciones o los dolores no deberían sorprendernos como si fuera algo inesperado, como si no fuéramos advertidos, como si no fuera parte de esta vida. Amados, la Biblia deja en claro que esto es real. Y Dios no es menos Dios por nuestro dolor. Dios no es menos bueno por nuestro sufrimiento. Dios sigue siendo Dios. Y gloria al Señor que el amor que le tenemos no debe depender de las circunstancias, porque entonces caeremos en graves problemas. Hermanos, estas aflicciones necesarias son establecidas, determinadas, controladas y dirigidas por nuestro Santo Dios de principio a fin. Nuestro Dios es tan gloriosamente soberano que puede utilizar a Satanás para afligirnos, como hizo con el apóstol Pablo, con un aguijón de la carne. El Señor puede utilizar lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, pero nuestra confianza siempre va a ser la siguiente: su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aún, amado, que no la entiendas y no la comprendas, no cambia la realidad de nuestro precioso y espectacular Dios.
¿De acuerdo? Entonces, estas son necesarias, estas pruebas, porque necesitamos ser moldeados, necesitamos ser limpiados a la estatura de Cristo. En ese sentido, son importantemente vitales para nuestras vidas, así duelan. Recuerden lo que dice el Salmo 119, 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mis hermanos, el único que lo humilló fue nuestro Dios, porque andaba desordenado, y lo hizo nuestro Dios. No sabemos qué fue lo que pasó, pero fue Dios, y lo regresó al camino, y el salmista exalta a Dios. O sea, gracias a ser humillado, a pasar por un momento de dolor, ahora guardo tu palabra. Mis hermanos, algo muy importante, y quiero decirlo de la manera más concentrada posible. Las pruebas, las aflicciones, nos ayudan gloriosamente a deshacer, a desbaratar, a minar nuestra confianza en nosotros mismos. Y nos llevan a confiar más y más en el buen cuidado y en el poder de nuestro soberano Salvador. Mis hermanos, las pruebas y las aflicciones ayudan gloriosamente a nuestras vidas a no confiar en nosotros, a no depender de nosotros, a depender cada vez más del Señor. Quiero probárselos. 2 Corintios 1:8 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, mis hermanos, de verdad, a pesar de que duela y que sea profundamente doloroso, triste y angustiante, Dios nos está moldeando tiernamente en medio de tanto dolor, y nos podemos gozar que Dios nos está haciendo más dependientes de Él, como dice el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios en toda situación. Hay hermanos, a todos nos puede pasar que mientras haya una estabilidad económica y tengamos un trabajo fijo, nos sintamos seguros. Pero una vez que ese trabajo se pierde o se pone inestable, viene un desespero, viene una angustia, pero el Señor a veces puede quitarnos el trabajo para ayudarnos a entender que Él nos sostiene, que no era el trabajo, que no era el jefe, era Dios mismo en su providencia. Y muchos hermanos que han perdido su trabajo han visto la mano milagrosa de Dios sosteniéndolos, y finalmente lo lleva: Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tú me has sostenido, no sé cómo, pero aquí estoy, no me he muerto de hambre. Perdón la expresión exagerada. Y finalmente nuestro texto en 1 Pedro 1:6 dice algo muy interesante y de mucho consuelo. Ya vimos que somos afligidos en diversas pruebas, ya vimos que son necesarias. Ahora veamos lo que dice el texto. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y mis hermanos, un poco de tiempo en el griego es más interesante, significa lo mismo, pero hace referencia a no mucho, literalmente a casi nada. O sea, ese sufrimiento es algo supremamente temporal dentro del texto, y es de mucho aliento, Nuestros problemas, cualquiera que sean, en este lado de la eternidad, van a durar poco, comparado con la eternidad. Amados, yo no estoy minimizando tu dolor, porque hay hermanos que pueden llevar años luchando con alguna enfermedad o con situaciones difíciles o adversas, pero comparado con la eternidad, el texto nos dice que son un poco tiempo. Nuestros problemas duran solo un poco, nuestra esperanza en Cristo es eterna. Entonces, comparado con la eternidad, cualquier sufrimiento que tú tengas es poco. Amados, aliéntate con esto. No vas a sufrir eternamente lo que estás pasando ahorita. Eternamente no vas a luchar con tu pecado, ni con deuda, ni con problema, ni con angustia, ni con vecino, ni con nada. Todo lo que estés sufriendo ahorita tiene una esperanza gloriosa, porque el texto nos dice es por poco tiempo, comparado una vez más con la eternidad. Dice el apóstol Pablo
en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16 en adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren lo glorioso, como lo dice en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué Pablo nos dice esto? Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ustedes y yo ya las vimos en los primeros 5 versículos. Las cosas gloriosas, eternas, que vamos a disfrutar nosotros en Cristo. Mis hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una fe genuina, una fe real, es probada y autenticada. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, mis hermanos, empecemos despacio. Después de lo que vimos, hablando que las pruebas son necesarias, van a llegar, son aflictivas, son difíciles, pero no imposibles, porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Y la palabra sometida a prueba, como les mencionaba, la palabra prueba es diferente a la prueba en el versículo 6. En el versículo 7, la palabra prueba hace el énfasis de verificar que algo sea auténtico, descubrir o demostrar algo para que no sea falso, descubrir su autenticidad. Mis hermanos, van a poner a prueba para verificar que es auténtico, que es real, que no es falso, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es lo que las pruebas van a demostrar? ¿Qué es lo que las pruebas van a autenticar? Hablando de nuestra fe. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Y de quién estás dependiendo realmente? Las pruebas y las situaciones difíciles hacen relucir en tu corazón de verdad en dónde está puesta tu confianza y de quién realmente dependes. Las pruebas, la autenticación de parte de nuestro Dios en estos momentos difíciles para saber en quién tienes puesta tu confianza, de quién estás dependiendo. Y amados, muchas veces, en medio de las situaciones, las quejas, nuestros reclamos y nuestras dudas e incredulidad manifiestan en dónde estaban puestas, aún como creyentes, en el trabajo, en la compañía, en los recursos, en los hijos, en lo que ustedes quieran. Y Dios trae pruebas para quitar esas cosas como escoria, que vamos a ver ahora, y llevarnos a depender más de Él. Amados, estas pruebas son dolorosas, pero finalmente tienen el propósito de aferrarnos, de acercarnos, de hacernos depender más de Cristo. En ese sentido, podemos tener las pruebas con sumo gozo, sabiendo, Señor, me duele tanto, pero tú me haces depender más de Cristo, y amén, y gloria sea tu nombre. Permíteme soportar, no decir nada que vaya a ofender tu nombre. Dame la gracia y la fe para soportarla, pero gracias, porque esto me está acercando y haciendo depender más de Cristo Jesús. Amados, algo muy importante, muy importante. Hemos visto que pasaremos por pruebas, ¿verdad? Hemos visto que nos causarán dolor, tristeza y angustia. En esos momentos, tú puedes llorar, puedes estar triste, desanimado, abatido, puedes pasar por la depresión. No significa que como creyentes tenemos una super vida y que no, mis hermanos, hay momentos donde el creyente puede pasar por abatimiento, desánimo, desespero, angustia, estrés, llorar desesperadamente. Y quiero decirles, por favor, según el contexto de las aflicciones, que son reacciones esperadas. O sea, mis hermanos, no somos superhombres, somos hombres y mujeres supremamente débiles en manos de un Dios supremamente fuerte. Pero en nuestra debilidad vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a desanimarnos, se nos va a quitar el apetito. Esas pruebas son dolorosas. Entonces, por favor, no saquemos del contexto que el creyente pasa por estas situaciones. Mis hermanos, son necesarias, que no son las reacciones que quisiéramos, pero
pero tú sabes que llorar en silencio, tú sabes que es estar sin fuerzas, tú sabes que es estar abatido, tú sabes que es sentirte abandonado, pero eso no es que sea real, simplemente que está manifestando cosas que en donde teníamos puesta la confianza y se nos desbaratan, se nos desboronan, y Dios nos la muestra y dice, bueno, ven a mí, te fortalezco y salimos adelante. Muchos de nosotros y entre nosotros, al ver a un hermano llorando, desanimado o afligido o confesando sus desánimos, a veces podemos llegar a ser crueles y decir, tienes una falta de fe terrible, que es real, pero nuestros acercamientos son más de juicio. Tú no tienes una fe genuina. Mira, los que aman a Dios todo ayuda bien y son verdades reales, pero un hermano sufriendo por la pérdida de algún ser querido o lo que sea que lo esté afectando, porque somos completamente diferentes, no significa que no sea un hijo de Dios, no significa que un creyente no pase por esas cosas. ¿Y saben qué lo hace más duro, familia? Por querer pretender ser súper espirituales y muy felices y contentos, nos aislamos. No queremos que nadie nos vea llorar, sufrir, afligir, quejar, abatidos, porque entonces yo no quiero que piensen que no soy un creyente. Mis hermanos, es para mí de tanto gozo saber que lo que piensen mis hermanos no me salva. Y no estoy diciendo esto de forma despectiva. Estoy diciendo es que nuestra seguridad está en lo que Cristo hizo. Amados, si tú lloras y sufres, la Biblia también nos deja claro que nuestro Cristo ha prometido estar en su palabra todos los días de nuestros días. Miren, nuestro apóstol Pedro, el amado apóstol Pedro, a quien veremos en la eternidad y charlaremos con él cosas increíbles. Yo imagino hablando con él y contándome todas sus historias, pero luego de llegar al Señor vilmente, recuerden que el apóstol Pedro dijo que yo sea maldito o que me caiga una maldición encima, jurando, diciendo que no conocía a Cristo. O sea, nuestro apóstol Pedro, luego de negar al Señor vilmente, recuerden que la Biblia dice que terminó llorando amargamente. Un hombre hecho y derecho, 3 años con el Señor, un fuerte discipulado, muchos milagros, pero esta caída tan brutal del apóstol Pedro lo llevó a llorar amargamente. Ese llorar amargo, después de negar al Señor 3 veces, le enseñó que no era tan fuerte, que era un cobarde, que no era una persona sino débil y miedosa. Y aprendió que el que es fuerte es Dios. O sea, ese lloro amargo lo llevó a entender que separado de Cristo nada puede hacer, que el que es fuerte es nuestro Cristo. Y mis hermanos, yo no quiero dejar de decir lo siguiente: el Cristo al que Pedro negó vilmente fue el mismo Cristo que fue y lo buscó y lo restauró. ¿Entienden cuán glorioso es nuestro Señor y Salvador? El Señor y Salvador le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea, tú necesitas pasar por esta situación, tú necesitas pasar por esta decepción, tú necesitas pasar por esta humillación. Y te lo estoy diciendo. Pero eso no significa que cuando caigas te voy a abandonar. No, yo necesito que pases por esa prueba dolorosa para que entiendas que el poder viene de mí, que la fortaleza viene de mí, que tú me necesitas a mí. Y lo aprendió. El mismo Cristo al que Pedro negó vilmente fue el mismo Cristo que tiernamente, con su amor inagotable, fue y lo restauró. Amados, un momento entre ustedes y mi persona, como hermanos en la fe, un momento de desnudez. No ha sido familia, en nuestros momentos de mayor fracaso, sobre todo hablando de nuestros fracasos morales, caídas vergonzosas, esas caídas que tú dijiste y pensaste en el pasado, yo nunca pasaría por eso, yo nunca haría ello, pero que Dios en su soberana voluntad, por causa de nuestro corazón malo, caímos, pero nos dimos cuenta de lo realmente miserable de nuestros pecados. Amados, yo no conozco ningún creyente que no haya pasado por situaciones así, diciendo yo nunca haría esto, yo no pasaría eso, sobre todo cuando estamos iniciando, cuando estamos en ese primer amor. Pero todos los que me escuchan a mí, que están en Cristo, saben que es terminar aplastado por la culpa, que es terminar abatido por los fracasos morales del pecado. Querer ni siquiera levantar la frente al Señor de tanta vergüenza, pero es mismo Cristo que viene y nos consuela, nos devuelve su paz, nos devuelve el gozo de su salvación y nos restaura. Amado que me ves, honestamente hablando, tú y yo sabemos que no solo varias veces hemos pasado
Yo en este momento cito un fracaso moral, pero puede ser de cualquier índole. Pero es el mismo Cristo con sus verdades, con el poder de su Santo Espíritu, con su consuelo eterno, que viene a nosotros y nos anima y nos fortalece. Cuando tú y yo pensamos que no había esperanza, que no había más oportunidad, Dios hace cosas increíbles, pone anillo, zapatos, vestido nuevo, hace fiesta en los cielos y se goza en gran manera de restaurarte a ti y a mí. Eso es verdad, muy cierto. Así que a veces necesitamos terminar llorando amargamente para podernos levantar con gozo, sabiendo que fue Dios quien nos levantó, nos restauró y nos fortaleció. Y finalmente decimos, Señor, gracias, porque a pesar de que fue muy doloroso, hay muchas verdades que aprendí de estas cosas. Volvamos a nuestro texto. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice el texto, mucho más preciosa que el oro. Amados, eso es algo que leemos, pero que a veces como que no interiorizamos, si me permite la expresión. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, uno de los metales más preciados en esta vida, que todos anhelarían tener en abundancia. Pero la fe que Dios nos dio, a ti y a mí por gracia, es mucho más precioso que cualquier metal precioso, que el diamante más grande del mundo. Mis hermanos, y a veces no somos conscientes de ese precioso don que Dios nos dio y que nos sostiene. Amado, tú no has abandonado la iglesia, tú no has cometido decisiones completamente devastadoras en tu vida, porque ese precioso regalo que muchas veces descuidamos y no alimentamos nuestras almas con la fe, aumentando la fe y orando por más fe, es lo que nos ha sostenido. Dios es bueno. El oro es valioso, pero el texto nos dice que aunque es valioso, es perecedero. ¿Qué significa perecedero? Mis hermanos, que se puede dañar y que no se puede volver a recuperar. Es decir, que se va a desvanecer, que va a dejar de ser. El oro te puede dar cosas increíbles, pero va a dejar de ser tanto el oro como lo que compres con el oro. Pero la fe, mucho más preciosa que el oro, no se va a desvanecer. No se va a desechar, no se va a ir. Se puede debilitar, pero también puede crecer, pero ahí está para nosotros. Como les decía, el oro dejará de ser. Pero aún el oro, dice nuestro texto, se prueba, se purifica. Digamos que un orfebre, alguien que moldea y trabaja con el oro, usa un horno de fundición muy caliente, toma unas pinzas, imagina, y pone el oro y lo pone a fundir, ¿de acuerdo? Perdón, no a fundir, sino a calentarse fuertemente con el ánimo de quitar la escoria, de quitar aquello que no sea oro, a purificarlo, ¿de acuerdo? A dejarlo muy valioso para que después, sacado ese oro de ahí, pueda hacer cosas muy valiosas y muy hermosas. Pero mis hermanos, un orfebre, de verdad un orfebre, no va a dejar el oro al fuego todo el tiempo porque lo va a dañar, lo va a desperdiciar. Él tiene que meterlo lo suficiente por un momento para que la escoria se vaya a sacar y luego hacer cosas preciosas. No tiene el propósito de destruirlo. De hecho, se ha dicho de los orfebres orientales que dejaban el oro o el metal en el horno de fundición hasta que ellos pudieran ver su rostro reflejado perfectamente en el metal. Y seguramente esto que estoy diciendo va cogiendo mucho más sentido. Nuestro Señor nos mantiene en el horno de la aflicción por poco tiempo, buscando purificarnos, buscando limpiarnos, pero mis hermanos, moldearnos para depender más de Él. Mis hermanos, esta purificación no es para que pasando las pruebas tú seas más exitoso porque muchas veces las personas asumen que la fe es para que todo te vaya bien en esta vida. No, el propósito de esta purificación es moldear más a Cristo en ti. Es quitarte esa dependencia de ti mismo y llevarnos a depender más de Dios. Y Dios usa el horno de la aflicción, ese orfebre divino, celestial, eterno, que nos pone en el horno de la aflicción y dice, mira, ya veo más a mi hijo. Y nos saca un poquitico. Y nos vuelve y nos entra y nos limpia otra cosa. Y vuelve y nos entra y nos limpia. Y Él dice, la fe que yo te he dado es mucho más precioso que el oro. El oro va a perecer, pero la fe que yo te di, el amor que yo te tengo en Cristo, dice el Señor, nunca va a perecer. El orfebre, el Padre celestial de nuestras vidas, usará sí o sí el horno de la aflicción, que dolerá mucho, para moldearnos más a la estatura de Cristo. Y eso significa que una vez que salgas del horno de la aflicción, vas a ser un hombre y una mujer, un niño, un adulto, un anciano, en Cristo más maduro,
descansando más en Dios y confiando más en Dios. No porque tú llegaste a eso, sino porque el orfebre, nuestro soberano Dios, nos está moldeando, purificando a través de diversas pruebas, a través de muchos dolores. Cada genuino creyente que me escuchan esta mañana, después de la aflicción, por la gracia de Dios sale más fuerte o menos dependiente de sí mismo y más dependiente o un poco más dependiente de Cristo Jesús. La Biblia nos deja muy en claro en Mateo 13, recuerdan la parábola del sembrador, y nos dice realmente que muchas personas que creen que son cristianos y no lo son, cuando vienen las aflicciones, apostatan. Apostatan no porque perdieron su fe o su salvación, simplemente no son genuinos y le dan la espalda a Dios. Déjenme leerles mejor. Mateo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y la palabra tropieza es un término griego que habla de escandalizarse, pero aquí habla de escandalizarse, de pensar que cómo es posible que a alguien que dice ser creyente le pueda venir la aflicción o la persecución y cae en el sentido que abandona. O sea, mis hermanos, el creyente genuino, con una fe genuina, va a venir la aflicción y la persecución y se va a mantener en el camino. Al que no es genuino, se va a escandalizar, se va a enojar, se va a enfurecer y le va a dar la espalda a Dios, a su iglesia, a sus hermanos en Cristo. De verdad, las aflicciones, tú y yo las soportamos no por causa de nosotros, sino por causa de Cristo que nos sostiene. Amados, el Señor le dice a Pedro: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero al mismo tiempo le dice: yo he rogado que tu fe no falte, y eso hace Cristo ahora mismo. Amado, si nos hemos sostenido a pesar de muchos malos momentos, para bien o para mal, en el sentido del pecado, caídas, economía, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, si hasta hoy estamos aquí en la iglesia y hemos perseverado, denle gloria a Dios que el orfebre nos tiene en sus manos y no nos ha soltado. Porque si no tuviéramos una fe genuina, dada por el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo mismo, tú y yo habríamos claudicado hace rato, nos hubiéramos ido. Así que por favor, nadie aquí saque pecho, a no ser que saque pecho gloriándose en el Señor, que es el que nos ha cuidado y sostenido. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mis hermanos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas es simplemente que Cristo no es una prioridad, Cristo no es importante, Cristo es un mensaje que le gusta escuchar, pero no da fruto. De hecho, su importancia, su afán, su prioridad es las riquezas de este mundo. Una familia, hablando del sermón anterior, me compartía de cómo le dio duro saber que posiblemente no puedan tener el bienestar que tanto anhelan en esta vida, pero que le dio mucho ánimo saber que el bienestar que tanto anhela está en la eternidad, es seguro, nadie se lo va a quitar y es para siempre. A los creyentes eso nos consuela. ¿De verdad te consuela? Amados, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas por estar cuidando, teniendo, protegiendo, te aleja del Señor, pero finalmente se hace infructuosa, y si no hay frutos es porque no tienes una fe genuina. De hecho, tú consideras a muchos creyentes conformistas, a muchos creyentes los consideras mediocres, a muchos creyentes los consideras sin ánimo de salir adelante porque son personas que viven felices con lo poco que tienen o viven felices con lo que tienen. Entonces, te das a la tarea de acusarlos de ser personas mediocres. No. A los que tú consideras mediocres son los que tienen una herencia eterna, que si no te arrepientes y crees en Cristo, no te vas a llevar todo lo que te ufanas y vas a sufrir eternamente el infierno, con una conciencia cargada por la eternidad de haber desaprovechado la alegría, la motivación en Cristo que estaba en ellos, que les causaba su sonrisa y su gozo en cualquiera que fuera su situación. Amados, gozarse en las tribulaciones no es una utopía, no es como tengo que sonreír falsamente, no es: Señor, esta leve tribulación momentánea produce en mi vida un eterno peso de gloria,
porque debemos ver las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso vamos a hablar en 8 días. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible llegar al final de nuestros días. Quiero recordarles que si las dificultades, los dolores, las decepciones, las caídas, las miserias que tú y yo hayamos vivido por poco tiempo, y mis hermanos, son más los momentos buenos que Dios nos da que las aflicciones, pero todas esas cosas no te han hecho abandonar el Evangelio ni su iglesia, sino que por el contrario, te han hecho más dependiente de Cristo, te han hecho más lleno del Señor, te han dado más amor por tus hermanos. Sepas, entiende que tú eres un pámpano que ha sido sostenido por el Señor mediante el poder en Cristo Jesús, mediante la fe. Amados, ¿por qué insisto en esto? Porque la gloria y la honra solo son de nuestro Dios, que a pesar de los momentos más difíciles, aun cuando tú y yo nos metemos por nuestros pecados en esos momentos difíciles, Él es fiel y justo para perdonar, restaurar y aún de esos momentos terribles, enseñarnos verdades gloriosas y hacernos depender más de Él. Por eso finaliza el texto en 1 Pedro 1:7, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza. La palabra alabanza, sea hallado en aprobación, sea aprobado, para que dé gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, la gloria y la honra, muchos comentaristas dicen es para el creyente. Mis hermanos, yo quiero creer que la gloria y la honra de verdad son para nuestro Cristo, quien la merece por haber sostenido a personas como tú y como yo hasta el final. La gloria y la honra son para Él. Nuestro hermano Job, a través de muchas y difíciles pruebas, dijo la siguiente expresión en Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis hermanos, si Job salió como oro, y tú y yo saldremos como oro, porque el que nos mete en el horno de la aflicción es el mismo que nos saca del horno de la aflicción, y es el mismo que nos saca de la aflicción y nos anima y nos alienta. De principio a fin, estamos felices, saltando de gozo por el glorioso Padre, por el glorioso Hijo y por el glorioso Espíritu Santo que nos sustenta y nos cuida. Mis hermanos, para los falsos maestros y los falsos evangelios, el sufrimiento es una manifestación que no eres hijo de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes sufrieron por eso. O sea, si tú sufres, si tú eres pobre, si te enfermas, eres porque no eres hijo de Dios. Ahora, el verdadero evangelio nos dice que los sufrimientos son una preciosa manifestación, una dulce prueba, envuelto en un regalo doloroso que te dice que eres hijo, que Dios te está moldeando a la estatura de Cristo, que tú eres a los ojos de Él la niña de sus ojos, su especial tesoro. Mis hermanos, estos falsos maestros hacen que la gente anhele el oro, y nuestro Dios nos dice que la fe que nos dio es más preciosa que lo que muchos falsos maestros hacen que la gente anhele. Y para terminar, familia, si sufres, si pasas por situaciones difíciles, y espero que las verdades de Dios te consuelen, porque no estamos en manos de la suerte, no estamos en manos del azar, no estamos bajo las presas y garras de Satanás haciendo lo que... No. Estamos bajo el perfecto cuidado de nuestro Dios, moldeándonos a la estatura de Cristo a través de muchos y diversos momentos dolorosos y tristes para nuestras vidas, pero no es el final de la historia. Simplemente nos están aprobando, nos están limpiando, nos están mejorando, nos están capacitando y moldeando a la estatura de Cristo Jesús para la gloria y honra de nuestro Dios. Y por favor, no saques de tu mente lo siguiente. Sabemos bien por el Evangelio de Cristo, por el Evangelio de la gracia de Dios, que es debido al dolor y sufrimiento de Cristo, que sí fueron aterradores, que tú y yo podemos tener gozo y alegría en medio de las pruebas. Mis hermanos, tu gozo y alegría fueron a causa del precio, del sufrimiento y dolor de nuestro Cristo en la cruz del Calvario, llevando el peso eterno de la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados. Como decía nuestro hermano Daniel al principio, si dudas del amor de Dios, mira la cruz y el costo de que tú y yo
podamos tener una sonrisa y gozarnos en medio de las pruebas, no es porque seamos súper cristianos, es porque tenemos un súper increíble Cristo en nosotros sosteniéndonos. Amado que pasa por momentos de frialdad, por tendencias suicidas, por desánimo profundo, cae de rodillas ahora mismo y pídele ayuda a Dios. Que no estés buscando una respuesta, no estés buscando un especial regalo, porque ya lo tienes y no lo aprecias, que es Cristo y su Evangelio. De esa amargura y de ese enojo frente a la voluntad de Dios, solo sales si al Santo Dios le place en esta mañana perdonarte, restaurarte y levantarte. Una vez más, podemos gozarnos en el sufrimiento porque tiene un propósito glorioso y eterno. Es para nuestro bien, así duela. Pero recordemos que si nos gozamos en las tribulaciones es porque alguien sufrió verdaderamente. Sudó gotas de sangre en el Getsemaní por amor a nosotros. Cualquier sufrimiento que tengas es temporal, es momentáneo, y aliéntate, porque lo que nos espera en la gloria eterna es tan sublime que opaca cualquier sufrimiento en esta vida. Si tus ojos están puestos tan ensimismados en este mundo que tal vez los domingos en la mañana prefieras hacer un asado, los domingos en la mañana prefieras salir a trotar y no estar aquí con nosotros, mis hermanos, tú descuidas tu alma, no pretendas estar fuerte en las dificultades, y quiera el Señor que seas hijo y que te sostenga. Pero descuidar el alma, amados, descuidar los medios de gracia, no pretendas estar fuerte cuando los momentos difíciles lleguen. Y aún a los creyentes en los momentos difíciles llegan, nos pueden abatir. Pero tenemos la firme confianza en esta mañana que Dios ha dicho en su palabra que nos está limpiando para hacernos depender menos de nosotros y más de Él. ¿Duele? Sí. Pero nos gozamos en esa realidad. Amén. Porque tú y yo podemos aprender un poquito más en esta mañana que separados de Él, nada podemos hacer. Hombres, mujeres que están en esta congregación, que están con nosotros, que saben que están fríos, que saben que están lejos, están luchando por un oro que va a perecer. Ah, pastor, ¿usted me estaba llamando al inconformismo? No. Por favor, pídele perdón a Dios y replantea tus prioridades, porque una vez más, nuestro Dios nos dijo, buscad primeramente, no dice únicamente. Si tú, cabeza de hogar, hombre que me escuchas, no te estás alimentando la palabra de Dios, van a llegar momentos difíciles sobre tu familia, sí o sí. Están preparados para soportar las pruebas, las dificultades que van a traer profundas tristezas. Y mis hermanos, una vez más, yo no quiero poner la confianza en la capacidad de alimentarme que tenemos, sino que ese alimentar es depender de Cristo y entender que mi Dios, aún en los momentos más difíciles, está conmigo y me sacará de ahí. Y podemos decir como el Señor, como Job, el Señor me probará y saldré como oro. Tú y yo saldremos como oro, porque el oro más fino del mundo, que es Cristo, mora en nosotros. Si me permiten esta ilustración. Podemos gozarnos en el sufrimiento porque alguien ya sufrió por nosotros y pagó el precio por todos nuestros pecados. Si el Evangelio y sus verdades no te animan y no te fortalecen, tengo mucha compasión y misericordia de ti. De hecho, voy a orar por ti. Y a los que estamos en Cristo, hermanos, hay motivos para alegrarnos cualquiera que sea la prueba de la situación. Porque es temporal, es necesario. Tú y yo lo necesitamos para moldear y crecer a la estatura de Cristo. Y mis hermanos, no hay nada más glorioso y nada que nos haga más felices que parecernos más a nuestro Señor y Salvador. Les amo profundamente. Busquen ayuda si la necesitan. Busquen material y discipulado. Pero por favor, párense ya y tomen decisiones sabias en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, yo sé que hay muchos hermanos pasando por situaciones muy difíciles, que les vuelan su mente, que no comprenden la situación que están viviendo, que parece que no hubiera una salida. Pero yo ruego que tú les permitas entender hoy que si están en Cristo, a pesar de estar en el horno de la aflicción, al otro lado del mango está nuestro Dios sosteniendo. Y yo te aseguro que a nuestro Padre Celestial le conmueven las entrañas, pero Él lo hace porque nos ama.
Necesitamos estas aflicciones para depender más de Él y no de nosotros. Y por eso nos podemos gozar y tener por sumo gozo cualquiera que sea la dificultad que estemos afrontando, porque no estamos desamparados, porque tenemos un Padre y porque nos espera una gloria eterna. Amado hermano, pon tus ojos en lo que a vida eterna permanece. Deja de estar sufriendo porque no tienes esposa o esposo todavía, como si eso fuera la panacea. Que no estés sufriendo porque no te han dado un avance en tu trabajo, porque no han mejorado tu sueldo, porque no has formado tu compañía. Amado, yo no estoy diciendo que esas cosas no sean valiosas. Pero recuerda lo que dice nuestro texto en 1 Pedro 1:7. Todas estas cosas, por más precioso que brillen como el oro, son perecederas. Son perecederas. Lo que estás viviendo y sufriendo ahorita mismo, ten el firme consuelo que lo necesitas, saldrás aprobado de esta situación y Dios te hará más dependiente de Él, porque Él lo ha prometido, porque Él tiene el poder de hacerlo y porque así será. Como dice Job, saldremos como oro, refinado a través de muchas pruebas. Padre, ayúdanos, perdónanos, aliéntanos. Y si esta cuarentena se demora mucho y nos falten muchos para congregarnos, aún congregarnos, que es una parte vital de nuestras vidas, no es el motivo de nuestro gozo, sino nuestro Cristo. Nuestro Cristo es suficiente para tu gloria y para tu honra. Y Señor, una vez más, te ruego por los amigos que están escuchando hoy, te ruego por las hermanas y hermanos que están clamando hoy, que si aún están sufriendo por sus hijos, es para su bien. Pero no dejen de clamar, no dejen de anunciar el evangelio poderoso. Hombres, hermanos míos, cabezas de hogar, por favor, que Dios nos ayude a tener las prioridades claras. Porque llegará un momento en donde no podemos ser más influencia para nuestros hijos. Ellos se irán de casa. Padre, ayúdame. Fortalece a mis hermanos, fortalece la iglesia, sosténla. Y permítenos entender que aún el no congregarnos y las diferentes aflicciones que tengamos por causa de no podernos congregar son para nuestro bien. En el poderoso, único y suficiente nombre de nuestro Cristo. Amén. Dios nos está ayudando, mis hermanos, ya. Y por favor, levanten su mano y pidan ayuda. En el nombre de Cristo, que el Señor me los bendiga y los guarde. Amén. Bendiciones. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.